30 años allá en Estados Unidos, partiéndome el lomo, mandando cada dólar a mi esposa Rosa para que no le faltara nada, para que mi hija Sara tuviera escuela, ropa y techo. Y cuando por fin regreso a Puebla, viejo ya soñando con abrazarlas, me encuentro con que la mujer tiene otra familia, otro marido, y todavía me ve como si fuera un desconocido. 30 años engañado, 30 años manteniendo a una mentira. Pero no me quedé callado, no señor. Si me querían ver hundido, se equivocaron de hombre. Me llamo Alfonso Rodríguez Mendoza, tengo 58 años y soy de un pueblito en Puebla donde todos nos conocemos por nombre. Cuando hablo de mi vida, todavía me cuesta entender cómo algo tan bonito se pudo convertir en lo que ahora me pesa en el pecho. Yo me fui a Estados Unidos cuando mi esposa, Rosa, quedó embarazada. Apenas teníamos un año de casados. No había mucho que pensar. O me quedaba a verla sufrir conmigo, o me iba a buscarle una vida mejor. Así fue como empezó mi condena disfrazada de sacrificio. Recuerdo el día que crucé, todavía con el olor del café que me preparó mi madre y la bendición de mi padre en el oído. Caminé con miedo, pero con esperanza. En aquel tiempo no sabía inglés, ni cómo se trabajaba allá, solo sabía usar mis manos. Y eso fue lo que hice. Durante 30 años, mis manos se rajaron cargando bloques, lavando platos, limpiando yardas, haciendo lo que fuera por mandar cada quincena un poco de dinero a México. A veces me dormía sentado en el sillón del cuarto rentado, pero me dormía tranquilo, porque sabía que Rosa y mi hija Sara estaban comiendo bien, viviendo como yo no pude hacerlo de joven. Siempre que llamaba, Rosa me decía que todo estaba bien, que la niña iba a la escuela, que la casa se estaba pintando, que habían comprado un coche usado. Yo no pedía más. No quería que me agradeciera, solo que me esperara. Cada vez que colgaba el teléfono, me quedaba mirando el billete que guardaba en la billetera con su foto, pensando en el día que regresaría para verlas frente a frente. Esa era mi meta, volver. Ver a Sara convertida en mujer, jugar con mis nietos y dormir al lado de la mujer por la que dejé la mitad de mi vida. No te voy a mentir. Allá en el norte uno se hace duro, pero no por orgullo, sino por necesidad. A veces no hay nadie con quien hablar, y solo la voz de ellos te mantiene vivo. Así pasaron los años, los cumpleaños, las navidades, los años nuevos. Cuando me sentía solo, me imaginaba el momento del regreso, la puerta abriéndose, Rosa llorando, mi hija corriendo a abrazarme. Me imaginaba la mesa llena, las risas, los nietos, y hasta el olor del mole que Rosa hacía. Un día, después de 30 años, decidí que ya era hora. Había ahorrado lo suficiente para no volver a sufrir, y hasta pensaba poner un pequeño negocio en el pueblo. No le dije nada a nadie. Quise darles una sorpresa, llegar de improviso y ver sus caras sin avisar. Con eso soñé todo el camino de regreso, desde que crucé el puente hasta que el camión entró por las calles viejas de Puebla. El corazón me temblaba en el pecho, como si fuera la primera vez que me iba a casar. Traía regalos, ropa, dulces y una medalla de la Virgen de Guadalupe que había comprado con mucho esfuerzo. Cuando llegué a la casa la vi igual y distinta. La fachada estaba pintada, había un coche nuevo afuera y las ventanas tenían cortinas que yo no recordaba. Toqué la puerta 3 veces y cuando se abrió fue como si el tiempo se detuviera. Rosa me miró. Se quedó quieta sin decir nada. No corrió, no lloró, no me abrazó. Solo me miró con los ojos fríos y la boca entreabierta, como si estuviera viendo a un desconocido. Yo solté las bolsas en el suelo y le dije, «Rosa, soy yo». Pero ella dio un paso atrás. En su mirada no había amor, ni sorpresa, ni alegría, solo miedo y vergüenza. Detrás de ella se asomó un hombre joven, de unos 40 años, con camiseta blanca y cara de pocos amigos. «¿Quién es?», le preguntó él. Y Rosa, con voz baja, dijo algo que todavía me retumba. «No lo sé, creo que se equivocó de casa». En ese instante sentí que me arrancaban el alma. No supe si reír o llorar. Traté de acercarme, pero el tipo se puso en medio y me cerró la puerta. Me quedé ahí parado, mirando la pared, escuchando los pasos detrás, oyendo la llave girar. Todo lo que había hecho, todo lo que había mandado, todo lo que había soñado, se fue como el polvo que levanta el viento. No sabía si gritar, llorar o golpear la puerta. Pero me quedé quieto, con las manos temblando. Y una voz en mi cabeza que decía, «No puede ser, algo está mal».
Caminé hacia la esquina, me senté en una banqueta y solo pensé en una cosa. Si esto era una pesadilla, quería despertar ya. Estuve ahí sentado quién sabe cuánto tiempo. El sol ya se metía entre los techos y el ruido de los coches se mezclaba con el golpeteo del corazón que no me dejaba pensar. Me quedé viendo la casa, tratando de entender. No podía ser que Rosa me negara así. 30 años de trabajo, 30 años de sacrificios, 30 años de amor para que al volver ella dijera que no me conocía. Me levanté con las piernas temblando y regresé a tocar la puerta. Esta vez golpeé más fuerte. Nadie respondió. Escuché pasos adentro, murmullos y después silencio. Toqué otra vez. Entonces la puerta se abrió un poco y Rosa apareció. Tenía la cara pálida, los ojos llorosos, pero no me abrazó. Solo me dijo con voz cortada, «Por favor, vete». No entendí. Le pregunté qué pasaba, si estaba enojada, si algo había hecho mal. Ella bajó la mirada y dijo despacio, «No me hagas esto, Alfonso. Ya no eres parte de esta casa». Yo no supe qué decir. Sentí un hueco en el estómago y la garganta se me cerró. Quise empujar la puerta, pero el hombre volvió a salir, esta vez con tono más duro. «Te dijeron que te fueras, viejo. ¿No entendiste?» Lo miré de frente y vi que llevaba un reloj caro, una cadena de oro y las manos limpias, de quien nunca se ensució trabajando. Ahí supe que algo muy feo estaba pasando. Le dije que esa era mi casa, que la construí con mis manos, que cada ladrillo lo pagué con sudor. Pero él se burló y me dijo, «Pues ya no, compa. Ahora las cosas cambiaron». Me dio un empujón leve como quien aparta un estorbo. Rosa solo se tapó la cara y dijo entre sollozos, «Por favor, no armes un escándalo». No lo podía creer. Me eché para atrás sin fuerza, mirando la fachada que tanto me costó pagar. Vi por la ventana las cortinas nuevas, los muebles distintos, el retrato de una familia que no era la mía. Me quedé quieto, sintiendo cómo la rabia me subía al pecho, pero no quise hacer una locura. Respiré hondo y me fui caminando despacio. La gente me miraba raro, como si ya supieran algo. Algunos vecinos me reconocieron, pero bajaron la mirada al verme. Caminé hasta el parque donde solía llevar a Sara de niña. Me senté en la misma banca donde la veía jugar. Las risas de otros niños me partieron el alma. Recordé las llamadas de Rosa, sus mensajes, las veces que me dijo que Sara estaba creciendo, que me extrañaban, que pronto me harían una fiesta al volver. Todo era mentira. Pasó un rato y la vi. Venía caminando por la calle más alta, con el cabello largo, igualito al de Rosa cuando era joven. La sangre se me heló. Era mi hija, o eso creí. Me paré de golpe y la llamé. «¡Sara!». Ella volteó, me miró con curiosidad pero sin emoción. Me acerqué con una sonrisa temblorosa. «Soy tu papá, mija, Alfonso». Ella se detuvo y frunció el ceño. «¿Mi papá?». «Mi papá está en la casa». «¿Usted quién es?». Esa frase me partió en dos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Le mostré una foto vieja, donde ella tenía 3 años, cargada en mis brazos. «Aquí estás tú, Sara. Yo te compré ese vestido en California. Mira, tus manitas». Ella la vio, pero enseguida me la regresó. «No sé quién es usted, señor. Mejor váyase». Dijo eso y se fue corriendo. Me quedé parado con la foto en la mano mirando cómo se alejaba. En ese momento todo lo entendí. No era que Rosa me hubiera olvidado. Era que me había borrado. 30 años fingiendo una vida que no existía, gastando mi dinero con otro hombre, haciendo creer a todos que yo había muerto o que la había abandonado. Caminé hasta la fonda donde alguna vez comíamos juntos. Me pedí un tequila y luego otro. El cantinero, un viejo amigo, se me quedó viendo con lástima. «Te ves mal, Alfonso». «¿Todo bien?». Yo solo dije, «Volví a casa y ya no hay casa». No quiso preguntar más. Me dejó la botella y se alejó. Tomé otro trago y otro. Las lágrimas se me mezclaban con el alcohol. Veía borroso, pero en mi cabeza solo escuchaba una frase. No me conoció. Pensé en todo lo que dejé por ella. Cumpleaños, entierros, navidades, mi juventud, todo, para que me negara como si fuera un mendigo. Apreté el vaso con tanta fuerza que casi se rompe. En ese momento, lo confieso, se me cruzaron pensamientos oscuros. Pensé en ir a buscar al tipo, en partirle la cara, en gritarle a todos la verdad, pero algo dentro de mí me detuvo. No era miedo, era cansancio. Me dolía más el alma que el cuerpo. Sabía que si hacía algo,
acabaría en la cárcel, y ellos seguirían riéndose de mí. Así que me serví otro trago, más fuerte, y miré mi reflejo en el vidrio de la botella. Ahí estaba yo, el mismo hombre que un día se fue a trabajar con sueños, convertido en un desconocido en su propia historia. Pasaron los días como un río lento. Me levantaba temprano, caminaba por la plaza y me sentaba a ver la gente. La rabia seguía ahí, pero ya no era fogosa. Se volvió fría. Tenía que entender qué había pasado, cómo habían logrado borrarme. Si quería recuperar lo mío, debía pensar, no golpear. La primera noche en casa de mi hermano ordené lo que tenía: recibos de remesas, cartas de Rosa, fotos de Sara chica. Empecé a escribir en una libreta fechas, cantidades, nombres, direcciones. Todo era pista. Al revisar, apareció una nota doblada de Rosa de cuando se fue. Lloré un rato, y después pensé que si ella mintió tanto, dejó huellas. Fui con un hombre del pueblo que había trabajado en la aduana. Le mostré las copias de transferencias y algunos nombres. Al principio dudó, pero luego dijo: si hay gato escondido, lo sacamos. Le di lo que pude. No era mucho, pero fue suficiente para que moviera la mirada hacia donde debía. Un viejo compañero de trabajo me dio el número de un detective privado. No podía creer que fuera a pagar por eso, pero llamé y acordé vernos en un café. El detective tenía la cara dura de quien todo lo ha visto. Le expliqué sin adornos. Me dijo que empezaría por localizar cuentas y patrones de pago. Le pedí discreción. No quería que Rosa lo supiera. Con el detective empezaron a aparecer cosas: transferencias a nombres desconocidos, compras extrañas, un coche pagado en efectivo. También supimos que el hombre joven tenía empresas pequeñas y testaferros. Todo olía a mentira bien tejida. Cada dato nos daba más ganas de seguir. En noches de soledad, la idea de hacer justicia a golpes me tentó. Me imaginaba rompiendo puertas, gritándole la verdad en la cara, pero pensé en mi madre y en mis nietos. Si hacía algo así, me convertiría en lo mismo que quería castigar. Así que aguanté y dejé que otros trabajaran. Poco a poco reuní testigos. La señora de las tortillas dijo que veía paquetes entrar a la casa a medianoche. Un muchacho contó que escuchó nombres de empresas. Un ex vecino dijo que Rosa cambió de coche tras una transferencia grande. Cada testimonio era una tabla en el andamio que armábamos. Una tarde el detective me mostró una foto: Rosa y el hombre entrando a una oficina donde, según registros, se movía dinero. Al verla sentí calma, no por venganza, sino porque tenía algo en la mano que antes solo era rabia, evidencia. Ya no era palabra contra palabra. Empezamos a hablar con un abogado. Ellos querían dinero y tiempo, y yo les daba lo que podía. Cada trámite era lento. Había miedo de que alguien nos descubriera, pero era camino seguro. Hicimos solicitudes, averiguaciones, y poco a poco el mapa se armaba. Una madrugada el detective me llamó. Había movimientos a una cuenta en otra ciudad y una persona que podía testificar. Dudé porque gastarían lo poco que tenía, pero le di lo que pude. Hubo amenazas anónimas que buscaban asustarnos y funcionarios que demoraban la información. También hubo gestos que dieron esperanza. Un periodista local aceptó revisar lo que teníamos. Yo seguía caminando por el pueblo con la libreta en la bolsa. A veces saludaba y no contaba nada. Otras, pensaba en cómo contarle la verdad a Sara sin romperla. Por las noches repasaba las pruebas como quien afila una herramienta, porque sabía que la verdad, bien presentada, podía limpiar mi nombre y darme paz. Poco a poco, las piezas encajaban. Empezamos a ver patrones: transferencias a empresas fantasmas, pagos en efectivo a cuentas nuevas, recibos con nombres falsos. Cada hallazgo me hacía sentir más fuerte. No por odio, sino por alivio. Ya no era un viejo borrado, era alguien con pruebas en la mano. La idea de pelear se convirtió en un plan, muy firme. Entré de lleno en la recolección. Ya no era solo rabia, era trabajo paciente. El detective, un hombre duro que llamábamos Don Manu, traía fotos, grabaciones y recibos. Nos reuníamos en el café de siempre, con la libreta abierta, hablando bajito para que nadie escuchara. Empezamos a ver patrones: transferencias a nombres que no existían, depósitos en efectivo que desaparecían, pagos justo después de que yo mandaba dinero. Las pruebas eran números, fechas y nombres.
Cada hoja que nos daban era como un ladrillo que devolvía a mi casa. Poco a poco fui sintiendo menos vergüenza y más calma afilada. Don Manu decía, esto es delito, no venganza. Yo empecé a entenderlo. Si lo presentábamos bien, la fiscalía podía abrir investigación. No sería fácil. Ellos tenían amigos, influencias y contactos en oficinas. Por eso movíamos con cautela, nada en público hasta tener la cadena completa de pruebas. Mientras tanto, Rosa seguía su vida como si nada. La veía de lejos en el mercado, con cara de quien no quiere problemas. Una vez casi la encaré en la tienda de la esquina, pero respiré y me fui. Quería que me vieran firme, no loco. Mi estrategia era paciencia y pruebas. El detective consiguió un testigo clave, una mujer que trabajó en la contabilidad del esposo. Tenía miedo, pero nos dio nombres. Contó que grandes transferencias iban a cuentas de empresas amigas, que se pagaban servicios que nunca existieron y que había cheques a nombres de familiares. Nos entregó fotocopias y recibos. Fue un hallazgo grande. Con eso, el abogado armó la carpeta de denuncia. Pasamos noches revisando papeles. A veces me quedaba dormido sobre la mesa con la pluma en la mano. Mis piernas dolían de tanto caminar, pero el dolor era distinto. Era el de quien camina hacia algo decidido. Hubo amenazas. Rayaron la ventana del auto del detective y recibimos mensajes anónimos. Me llegó una carta que decía que dejara el asunto o me arrepentiría. La leí con manos temblorosas, pero no cambié de rumbo. Si creían que el miedo me pararía, no me conocían. Un día nos atendió un fiscal. Entrar a la fiscalía fue como entrar a una iglesia. Silencio y papeles. El fiscal miró cada prueba con calma. Le costó trabajo, pero la cadena era sólida. Transferencias, testimonios, facturas falsas. Nos pidió paciencia y dijo que abriría una investigación preliminar. Los pasos pequeños comenzaron a dar fruto. Una cuenta quedó bajo investigación, un carro quedó embargado, un notario fue citado. Cada medida nos dio aliento. En el pueblo algunos que antes bajaban la mirada, ahora me saludaban con respeto. No buscaba eso, pero ver que la verdad avanzaba me dio paz. No todo fue fácil. Hubo noches que quise tirar la libreta y largarme. Pensé en volver a la vida sencilla, pero al ver una foto de Sara dormida en mi brazo, recordé por qué empecé. No buscaba humillar a nadie, quería verdad y reparación. Una mañana el detective llamó. Había una grabación donde Rosa y su esposo hablaban de pagos. Escucharla fue como encender una luz. Me sentí tembloroso, pero más claro que nunca. Decidimos cómo presentar eso sin perder la secuencia. Cuidamos a Sara. No quería que la verdad la dañara de golpe. Hablamos con el abogado sobre protegerla y cómo usar su testimonio si ella aceptaba. No buscaba destruir personas. Buscaba limpiar mi nombre y reparar lo que se pudo. Con cada avance me daba calma. Ya no era solo el viejo que mandaba dinero. Era el que armó la carpeta con su vida. Las noches seguían largas, pero ahora dormía menos con miedo y más con la certeza de estar haciendo lo correcto siempre. Las noches eran largas, pero el cansancio ahora tenía otro sabor. Ya no era la fatiga del obrero que trabaja hasta sangrar las manos. Era la del hombre que busca justicia paso a paso. A veces soñaba con Rosa sonriendo y despertaba con la garganta apretada. Otras veces soñaba con Sara chica, corriendo con su vestido rojo, y eso me daba fuerza. Comencé a recordar todo con más claridad. La primera vez que le mandé dinero, la llamada en la que me prometió esperarme, las cartas con palabras que hoy suenan huecas. Me veía a mí mismo en aquellos años, joven, con la ilusión de hacer futuro. Guardaba en una caja los recibos de cada envío, como si fueran pruebas de amor, y lo eran. Cada recuerdo era una espina que me empujaba a seguir. Cuando el cansancio me tumbaba, pensaba en los días de lluvia en los campos de California, en los amaneceres con las botas llenas de lodo, en las veces que dormí con hambre. Todo eso había valido la pena, o eso creí, hasta que entendí que mientras yo me partía la espalda, ellos construían su mentira con mis sacrificios. Recordé las fiestas donde Rosa decía que mi esposo está en el norte. Lo decía con orgullo. Eso me contaron después. Mientras tanto, yo allá celebrando solo con una cerveza, imaginando que ella brindaba al mismo tiempo. Qué ironía, todo era cuento. Ella brindaba, sí, pero con otro.
Una tarde de lluvia abrí una vieja caja que traje desde Estados Unidos. Dentro estaban mis libretas de envío, fotos de Sara, cartas de Rosa y una medalla que me dio mi madre antes de irme. Al tomarla sentí un nudo en la garganta. La medalla se me cayó y al agacharme encontré una hoja doblada que no había visto antes. Era un comprobante de compra de un terreno a nombre de Rosa y el hombre que ahora vivía con ella, fechado el mismo año que yo mandé una fuerte cantidad para ampliar la casa. Ahí me di cuenta de que el engaño llevaba décadas. El dolor se mezcló con calma. Ya no me temblaban las manos. Lo que antes era rabia ahora era certeza. Certeza de que no estaba loco, de que todo tenía explicación. No se trataba solo de una infidelidad. Era robo, traición y burla. Me prometí que no moriría con esa mentira sobre mí. A veces me invadía la tristeza. Iba al río y me sentaba en la orilla, pensando en cómo sería la vida si Rosa hubiera esperado. Me preguntaba qué sería de Sara si hubiera crecido con la verdad. Luego respiraba hondo, miraba el agua correr y me decía, lo que se fue, pero lo que está todavía puedo limpiarlo. Don Manu, el detective, me decía que el pasado era la raíz de todo. Usted tiene que contarme cómo empezó todo, para entender dónde empezó la trampa. Y le conté. Le hablé del día que me despedí de Rosa en la terminal, de cómo lloraba y me juró amor eterno. Le conté de las cartas que recibí con perfume, de las fotos de Sara con moños en el cabello, de los paquetes que enviaba llenos de juguetes. Todo eso sirvió para entender que Rosa había construido una historia perfecta, una donde yo era un fantasma útil. Esa noche escribí en mi libreta una frase que no se me olvidará. Cuando el amor se convierte en mentira, la verdad se vuelve mi única familia. No sé por qué la escribí así, pero me dio fuerza. A la mañana siguiente llevé todos los papeles a la oficina del abogado. Ya no con miedo, sino con el paso firme. El abogado me dijo que íbamos bien, que lo que teníamos era suficiente para abrir proceso formal. Le pedí que no parara. Quería llegar hasta el final, no por venganza, sino para dejar constancia de lo que me hicieron. Esa tarde, mientras regresaba caminando a mi casa, me crucé con un grupo de jóvenes. Uno de ellos me reconoció y me saludó con respeto. Me dijo, mi papá siempre habló bien de usted, don Alfonso. Dijo que era un hombre que no se rajaba. Sonreí sin poder evitarlo. No sabía si merecía ese respeto, pero me gustó escucharlo. Seguí caminando con la cabeza en alto. Ya no era el hombre derrotado que llegó con las manos vacías. Era alguien que había aprendido a usar el dolor como herramienta, y mientras el sol caía detrás de las montañas, pensé que tal vez lo que me pasó no era el final, sino el principio de algo que todavía tenía que contar. Los días comenzaron a tener propósito otra vez. Ya no despertaba solo para pasar el tiempo, sino para seguir mi plan. Me levantaba antes del amanecer, tomaba café y revisaba la libreta. Cada nombre, cada número, cada papel era una pieza de mi nueva vida. Me sentía más tranquilo, pero también más afilado. Aprendí que el silencio es el mejor disfraz de la gente que planea en serio. Volví a caminar por las calles de mi pueblo sin esconderme. La gente me miraba con curiosidad, algunos con pena, otros con respeto. Ya sabían que algo estaba pasando, pero nadie entendía bien qué. Yo no explicaba nada. El que habla mucho pierde ventaja, y yo había aprendido a callar, me adapté rápido. Renté un cuarto sencillo cerca de la terminal, donde podía salir sin que nadie me notara. En ese lugar, entre paredes viejas, puse todo mi archivo. Tenía carpetas con nombres, copias de documentos y hasta un mapa del pueblo con marcas rojas. Don Manu me visitaba cada 2 días. Nos sentábamos en la mesa de madera con café negro, revisando cada detalle. «Va bien, don Alfonso», me decía, y yo asentía. Una tarde, al revisar documentos antiguos, descubrimos algo que me encendió la sangre. Rosa había firmado en mi nombre para vender un terreno. Ese papel tenía mi firma falsificada. Era la prueba perfecta. No solo me traicionó como esposo, sino que me robó legalmente. Sentí el estómago apretado, pero esta vez no hubo lágrimas, solo coraje firme. Le llevamos esa prueba al abogado. Cuando la vio, sonrió de lado y dijo, «Con esto los tenemos». Escuchar esas palabras me devolvió el aire. Por fin alguien hablaba de tenerlos, no de evitarlos. Empezamos a preparar la denuncia formal por falsificación y fraude. Mientras tanto, Rosa seguía fingiendo normalidad.
A veces la veía pasar por la plaza con ese hombre. Llevaban ropa cara, joyas, y caminaban como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Yo los miraba desde lejos con el sombrero bajo, sin decir palabra. En el fondo sabía que esa tranquilidad se les iba a acabar, y que cada paso que daban los acercaba más al abismo que ellos mismos cavaron. Una noche, don Manu me llamó con voz baja. «Hay un rumor. Están metidos en cosas más grandes, y si sale todo caerán por más que fraude». Me quedé callado unos segundos. No me gustaba la idea de meterme en problemas ajenos, pero esto ya no era solo mío. Si se habían metido en delitos, entonces el daño que hicieron no era solo a mí. Había más gente engañada. Eso me dio otra razón para seguir. No solo buscaba justicia personal, ahora quería que todos supieran quiénes eran de verdad. Me dio rabia pensar que mientras yo rompía la espalda, ellos jugaban a empresarios con dinero ajeno. Un compadre que trabajaba en el ayuntamiento me ayudó a buscar registros de propiedad. Revisamos folio por folio. Ahí estaban los nombres de Rosa y su marido, con terrenos, casas y cuentas que no podían justificar. Lo escribí todo en una lista. Era mi nueva Biblia. Cada vez que alguien me decía que dejara el tema, que no me hiciera daño, respondía lo mismo. No busco pleito, busco verdad. Y seguía. Esa frase me daba fuerza. Con el tiempo el miedo se transformó en estrategia. Aprendí cómo hablar con abogados, cómo guardar pruebas sin que se pierdan, cómo enviar documentos sin dejar rastro. La gente me veía caminar despacio, pero por dentro ya corría. Un día fui al café y don Manu me mostró una foto. Era del esposo de Rosa, entrando a un edificio en la capital con un político local. Me dijo, «Aquí está su conexión». Lo supe al instante. Si tocábamos eso, todo se caería como dominó. Guardé la foto en un sobre y la miré antes de dormir. Pensé en Rosa, en Sara, en todo lo que se vino abajo. No sabía hasta dónde iba a llegar, pero ya no había marcha atrás. Si iba a caer alguien, que cayeran con su propia mentira, no por mis manos. Esa noche me dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Ya no soñé con el pasado. Soñé con justicia. El aire del pueblo se sentía diferente. Ya no era ese silencio pesado que me ahogaba cuando regresé. Ahora era un silencio que me ayudaba a pensar. Cada paso que daba tenía sentido. Había dejado atrás la desesperación. Ahora caminaba con un propósito. Don Manu y yo teníamos suficiente material para apretar, pero todavía faltaba dar el golpe más certero, descubrir hasta dónde llegaban sus mentiras. Esa mañana el detective llegó al café con una cara seria. Me puso una carpeta frente a mí. La abrió despacio y dijo, «Aquí está, don Alfonso. Esto los va a hundir». Dentro había copias de escrituras, recibos y fotos del marido de Rosa entrando a oficinas del gobierno. En algunas aparecía con gente que yo había visto solo en las noticias. «No solo te robaron a ti», me dijo, «robaron a más». Me quedé callado. Sentí una mezcla rara de enojo y alivio. Por fin la verdad tenía forma. Revisé hoja por hoja con calma. Cada firma, cada documento, era una herida abierta. Había contratos a nombre de empresas fantasmas y terrenos registrados con valores falsos. Entendí que Rosa no solo me borró del corazón, también me usó para sostener una farsa. Los lujos que presumía no venían solo de mi dinero, venían de cosas más sucias. Por la tarde fuimos con el abogado a Puebla capital. Nos recibió en una oficina pequeña pero ordenada. Le contamos todo, y cuando vio las pruebas se acomodó los lentes y dijo en voz baja, «Esto es fuerte. Si se presenta bien caerán por fraude, falsificación y lavado de dinero». Sentí que el estómago me daba un vuelco. No podía creer que esa mujer con la que compartí mi vida estuviera metida en todo eso. Mientras hablábamos, el abogado me miró y me dijo, «Tiene que tener cuidado. Cuando la gente así se ve acorralada, no piensa». Asentí. No era miedo, era precaución. Ya sabía que en esto no podía confiar ni en mi sombra. Le pedí al abogado que no dijera mi nombre en ningún documento inicial, solo como denunciante anónimo. De regreso al pueblo, el camino se me hizo largo. Miraba los cerros por la ventana del autobús y pensaba en todo lo que había pasado, en cómo un hombre puede darlo todo por amor y terminar siendo el enemigo de la mujer que juró esperarlo. Me dolía, pero también me daba fuerzas. No iba a descansar hasta verlos responder por todo.
Los días siguientes fueron de preparación. Don Manu siguió moviéndose en silencio, hablando con contactos, consiguiendo copias certificadas. Descubrimos que Rosa tenía propiedades en otra ciudad y cuentas compartidas con su esposo, que era tanto el dinero que ya no había duda. Todo lo que yo mandé fue el inicio del imperio que construyeron con mentiras. Una noche, mientras revisábamos papeles, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté y escuché una voz de mujer temblorosa. «Señor Alfonso, soy Marta, la que trabajó en casa de Rosa hace años. Yo sé cosas». Me quedé en silencio. «¿Qué cosas?», pregunté. Ella respiró hondo. «Yo vi cuando firmaron los papeles a su nombre. Yo misma llevé los documentos a la notaría». Me quedé sin habla. Le pedí que nos viéramos en un lugar seguro. Al día siguiente, nos encontramos en una fonda fuera del pueblo. Era una mujer sencilla, de mirada honesta. Me contó que Rosa y su marido hablaban abiertamente de cómo me usaban. Decían que usted era tonto, que nunca iba a regresar, que hasta les convenía que lo creyeran muerto. Sentí una punzada en el pecho, pero me aguanté. ¿Podría declarar eso?, le pregunté. Ella asintió. Si me protege, sí. Ahí supe que ya no había vuelta atrás. Tenía testigos, tenía pruebas, tenía motivo. El abogado nos dijo que con su declaración se abría la puerta a una denuncia sólida. Me fui caminando despacio, con la mirada al frente. La tarde se nublaba, pero por dentro sentía un sol encendido. Esa noche escribí una carta para Sara, aunque no sabía si algún día se la daría. Le conté que nunca dejé de amarla, que su padre no era un monstruo ni un desconocido, que la verdad estaba saliendo a la luz. No puse reproches, solo la verdad. Guardé la carta entre los papeles, cerré la libreta y apagué la luz. Afuera se escuchaba el viento, y pensé que, aunque todavía faltaba mucho, ya nada me detenía. Había pasado de ser el engañado al hombre que tenía el control. Y ahora, por primera vez en 30 años, dormí con el alma en calma. Esa mañana el aire olía distinto. No sé si era el polvo del mercado o el presentimiento de que algo iba a pasar. Me levanté más temprano que de costumbre. Me puse la misma camisa que usaba cuando regresé a México y salí a caminar con paso tranquilo. No era día de venganza, era día de verdad. El pueblo estaba lleno. Los puestos de fruta, la gente comprando pan, los niños corriendo. Caminé derecho hasta la calle principal, donde sabía que Rosa pasaba cada jueves con su esposo. No lo planeé del todo. Simplemente sentí que tenía que verla, que tenía que mirar a la mujer que me borró de su vida. Me paré frente al puesto de un amigo y fingí revisar naranjas esperando. No tardaron en aparecer. Venían juntos, bien vestidos, riendo como si nada. Cuando la vi, el corazón me latió con fuerza, pero no de amor, sino de calma firme. Rosa me miró, y por un segundo su sonrisa se borró. Bajó la mirada, quiso pasar de largo, pero yo di un paso al frente. «Rosa», le dije con voz clara. Ella se detuvo, tensa. Su esposo frunció el ceño y preguntó molesto. «¿Otra vez tú? Ya te dijimos que no tienes nada que hacer aquí». No respondí. Metí la mano al bolsillo y saqué un sobre. Lo abrí despacio y le mostré una copia del terreno que vendieron con mi firma falsificada. «Esto es mío», le dije sin gritar. «Lo firmaste tú». Y también él, el hombre, dio un paso hacia mí, con esa mirada de quien se cree intocable. «Viejo, te estás buscando un problema», dijo. Yo lo miré sin moverme. «El problema ya lo tienen ustedes, no más que todavía no lo saben». Varias personas comenzaron a mirar. El silencio se hizo incómodo. Rosa temblaba, y su esposo la tomó del brazo para llevársela. Pero antes de que se movieran, escuchamos un clic. Uno de los vecinos grababa con su celular. «Ah, que quede constancia», murmuró alguien. El tipo intentó tapar la cámara, pero ya era tarde. Rosa se soltó de su brazo y me miró. En sus ojos ya no había soberbia, solo miedo. «¿Qué quieres, Alfonso?», preguntó con voz baja. «Nada que no sea mío», respondí. «Lo que te robaste, lo que usaste, lo que me quitaste en silencio. Todo eso va a salir». Ella abrió la boca para decir algo, pero se le quebró la voz. El hombre, en cambio, soltó una carcajada. «¿Tú? ¿Con qué dinero piensas demandar? No eres nadie, viejo». Y ahí me di cuenta de que no sabía nada. No sabía que ya tenía abogados, ni testigos, ni las pruebas listas para hundirlos. «No necesito dinero», le dije tranquilo.
Solo necesito la verdad, y esa ya la tengo. La gente alrededor empezó a murmurar. Algunos vecinos se reconocían entre sí. Otros se alejaban incómodos. Nadie defendía a Rosa. Nadie decía nada. Ella bajó la cabeza y apretó los puños. Por primera vez la vi sin máscaras, sin fuerza. El hombre trató de empujarme para apartarme, pero mi amigo del puesto se adelantó y le dijo: «No te atrevas, porque todo el pueblo te está viendo». Eso bastó para que se detuviera. Rosa lo miró con furia y le susurró algo, pero ya era tarde. Todo estaba roto. Me di la vuelta y caminé despacio. No quise quedarme a ver cómo se iban. Sabía que ese video iba a correr por todos lados, que en pocas horas medio pueblo hablaría de eso. No me importaba. No era una humillación, era justicia. No grité, no insulté, no toqué a nadie. Solo mostré un papel. A veces eso basta para que el que miente empiece a derrumbarse. Al llegar a mi cuarto, don Manu ya sabía lo que había pasado. «Vi el video», me dijo riendo. «Medio pueblo ya lo tiene». «¿Y qué dicen?», pregunté. «Que por fin se te hizo justicia», contestó. «Pero esto apenas empieza». Tenía razón. Esa misma tarde recibí una llamada del abogado. «Están nerviosos. Mandaron a alguien a preguntar por la denuncia». «Que pregunten», le dije, «porque pronto tendrán que firmarla ellos». Esa noche no pude dormir, no por angustia, sino por la paz que da saber que ya no hay nada que esconder. Me senté en la cama, vi la foto de Sara y pensé que tal vez algún día ella vería ese video y sabría que su padre no era un fantasma ni un loco, sino un hombre que solo quiso lo que era justo. El viento entraba por la ventana y por primera vez en años el aire olía a verdad. Los días que siguieron al encuentro en el mercado fueron un torbellino. La gente del pueblo no hablaba de otra cosa. En cada esquina, en cada mesa de la fonda, el tema era el mismo. ¿Viste el video de Rosa y su marido? Algunos lo contaban con risa, otros con rabia. Que aunque yo no buscaba fama, no voy a negar que sentí alivio. Después de tantos años de humillación, por fin la verdad empezaba a respirarse. El abogado me dijo que ese video fue más útil de lo que imaginábamos. La exposición pública hizo que las autoridades actuaran más rápido. Los que antes me veían como un viejo sin fuerza, ahora empezaban a escucharme. Don Manu consiguió copias certificadas de todo: los papeles falsificados, los registros de propiedad, los movimientos bancarios. Cada documento era una piedra más en el muro que estábamos levantando. Pero cuando la mentira se empieza a caer, los que viven de ella se desesperan. Así pasó. A los pocos días comenzaron las amenazas. Primero fueron llamadas anónimas. Una voz ronca me decía: «Deja eso o no vas a vivir para contarlo». Colgaba sin responder. Luego encontré un sobre debajo de la puerta con una foto mía en la plaza. No decía nada, pero el mensaje era claro. Querían meterme miedo. No me doblé. Al contrario, me hizo más firme. Fui con el abogado y le conté todo. Me miró con calma y dijo: «No los enfrente solo, don Alfonso. Ellos tienen miedo y la gente con miedo hace locuras». Asentí. No iba a buscar pelea. Mi venganza ya no estaba en los puños, sino en los papeles. El detective descubrió algo más grande. Revisando registros, encontró que el esposo de Rosa no solo tenía negocios sucios, también había usado identidades falsas para recibir dinero del extranjero. Parte de ese dinero venía de mis propias transferencias. Usó mi sacrificio como fachada para lavar dinero. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de asco y vergüenza. Pero también entendí que el destino tenía su forma de equilibrar las cosas. Había estado 30 años mandando dólares, y ahora esos mismos dólares iban a ser su ruina. Con las pruebas nuevas, el abogado preparó una ampliación de la denuncia. Rosa y su esposo fueron citados para declarar. Cuando les llegó el citatorio, me enteré por un amigo que trabaja en el juzgado. «Se pusieron pálidos», me dijo entre risas. «El tipo hasta tiró el celular del coraje». Sin embargo, ellos no se quedaron quietos. Intentaron girar la historia a su favor. Dieron declaraciones diciendo que yo los acosaba, que estaba obsesionado con Rosa, que inventaba cosas porque ella me había rechazado. Intentaron manchar mi nombre, pero ya nadie les creía. El pueblo había visto el video, había escuchado los audios filtrados. La mentira ya no les servía. Una tarde, mientras caminaba por el Zócalo, una señora se me acercó.
Usted es don Alfonso, ¿verdad? El que buscó justicia. Asentí y ella me tomó la mano. Dios lo bendiga, don. Muchos hombres se rinden, pero usted no. Sus palabras me apretaron el corazón, no por orgullo, sino porque entendí que ya no era solo mi historia, era la historia de todos los que han sido usados, de los que dieron todo y recibieron traición. Esa misma noche, don Manu me llamó con urgencia. Tenemos un testigo nuevo, me dijo. Era un contador que trabajó con el esposo de Rosa y que estaba dispuesto a hablar. Se reunió con nosotros en una cafetería. Tenía cara de cansado y voz baja. Yo sé todo lo que hicieron, dijo. Sé cómo movieron el dinero, a nombre de quién pusieron las propiedades y cómo falsificaron su firma. Le ofrecimos proteger su identidad, pero él solo pidió una cosa, que se haga justicia. Salí de esa reunión con el alma encendida. Ya no era cuestión de si ganaría, sino de cuándo. El abogado preparó el expediente completo. Faltaba solo entregarlo a la Fiscalía Superior. Y aunque sabíamos que el proceso sería largo, lo difícil ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz. Aún así, esa noche no pude dormir. Pensaba en Sara. No sabía si ella ya se habría enterado de todo. Quería protegerla del escándalo, pero también quería que supiera quién era realmente su padre. Tomé la carta que le había escrito días atrás y le añadí una frase más. Hija, la verdad siempre sale, aunque la entierren por años. Y cuando salga quiero que recuerdes que nunca te mentí. Guardé la carta bajo el colchón y me acosté. Afuera, el viento soplaba fuerte. El pueblo dormía, pero yo no. Sabía que el amanecer traería más ruido, más movimiento y tal vez más peligro. Pero ya no tenía miedo. Después de perderlo todo, uno se vuelve libre. Y cuando un hombre libre pelea por la verdad, no hay amenaza que lo haga retroceder. Las semanas siguientes se sintieron como un vendaval. Las cosas comenzaron a moverse rápido, más de lo que imaginábamos. El abogado me llamó un lunes temprano y me dijo con voz firme, «Don Alfonso ya está». La investigación se volvió pública. Sentí un escalofrío. Después de tantos años en silencio, mi historia iba a salir a la luz, y con ella la verdad que Rosa había enterrado por 3 décadas. Ese mismo día los noticieros locales empezaron a hablar del caso. No mencionaban mi nombre todavía, pero todos sabían que se trataba de ellos. Mostraban imágenes de documentos filtrados, hablaban de cuentas sospechosas, de propiedades mal registradas. Algunos reporteros se acercaron a la casa de Rosa, pero ella no salió. El que sí habló fue su esposo, y lo hizo con arrogancia. «Todo es mentira», dijo frente a las cámaras. «Son inventos de un loco despechado». Pero en su voz se notaba el temblor. Sabía que el suelo se le estaba cayendo. El pueblo se revolucionó. Las redes sociales se llenaron de comentarios, fotos, rumores. En los grupos de WhatsApp, la gente compartía los recortes del periódico. Los vecinos ya no les dirigían la palabra. A Rosa la veían pasar y volteaban la cara. Nadie le abría la puerta. Algunos hasta se reían a escondidas cuando ella caminaba. Lo que por años fue orgullo, ahora era vergüenza. Yo no me sentía feliz, pero sí en paz. No me hacía falta gritar ni celebrar. Solo observaba. Caminaba por el zócalo y escuchaba a la gente decir, «Ya ves, el viejo tenía razón». Y eso bastaba. Era la confirmación de que la justicia, aunque tarde, llega. Un mediodía, don Manu me buscó con cara de emoción. Traía su celular en la mano. «Mire esto, don Alfonso». Era un video grabado afuera del juzgado. Ahí se veía a Rosa entrando deprisa, con lentes oscuros, tratando de cubrirse el rostro. La prensa la rodeaba, gritándole preguntas. ¿Es cierto que usó dinero de su esposo para negocios ilegales? ¿Es verdad que falsificó documentos? Ella no respondía. Solo caminaba rápido hasta que alguien le arrebató el bolso y los papeles se esparcieron por el suelo. Fue humillante, pero yo no lo pedí. Solo lo vi en silencio y apagué la pantalla. Esa misma tarde supe que su esposo había cerrado su negocio. Las cuentas fueron congeladas y los socios se apartaron de él. En los noticieros decían que estaba bajo investigación por fraude. Me contaron que se había ido a esconder a la capital, que había perdido contratos y amistades. Todo lo que construyeron con mi dinero y sus mentiras se desmoronaba. Mientras tanto yo me mantenía tranquilo, como si el tiempo ya no me corriera. No buscaba venganza, solo dignidad. El abogado me insistió en que no diera entrevistas ni hablara con nadie.
Déjelos caer solos, don Alfonso. Usted ya hizo lo que debía. Le hice caso. No respondí a los mensajes ni a las llamadas de curiosos. Preferí quedarme en mi pueblo, sentado bajo el árbol de mango frente a mi cuarto, viendo el atardecer con el corazón más ligero que en años. Una tarde, mientras tomaba café, sonó mi teléfono. Era un número desconocido otra vez. Contesté con desconfianza, pero al escuchar la voz se me apretó el pecho. «Papá», dijo una voz temblorosa al otro lado. Tardé unos segundos en reaccionar. «¿Sara?» Silencio. Luego un sollozo. «Sí, yo. Acabo de enterarme de todo. Mamá me mintió. No supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta». Ella siguió hablando con la voz rota. «Yo creí que tú nos habías abandonado, que no querías saber nada de nosotras. Pero vi las noticias, leí los documentos y ahora entiendo». Me quedé mudo. Las lágrimas me cayeron solas. Ella respiró hondo y me dijo: «Necesito verte, papá. Necesito escucharte de frente». Acepté sin pensarlo. Quedamos en vernos el domingo en el parque, donde la llevé cuando era niña. Colgué y me quedé mirando el teléfono. No sentí rencor, solo ternura. La verdad había destruido muchas cosas, pero también estaba abriendo un espacio para algo nuevo. Esa noche no dormí, no de angustia, sino de esperanza. Me preparé mentalmente, no para reclamarle, sino para abrazarla. Pensé en todo lo que perdimos, en todo lo que podríamos recuperar. Y mientras la luna se asomaba entre las nubes, entendí que aunque el dolor me había acompañado toda la vida, al final, la verdad me estaba devolviendo lo único que valía la pena: a mi hija. El domingo llegó con un sol tibio y un aire tranquilo, como si el cielo mismo quisiera darme tregua. Fui al parque una hora antes. No podía esperar. Me senté en la misma banca de siempre, la que da sombra con el viejo árbol de jacaranda. Cada minuto se me hacía eterno, y cuando por fin la vi, supe que el corazón todavía sabe reconocer a los suyos, aunque el tiempo y las mentiras los separen. Sara caminaba despacio, con la cabeza baja y las manos temblando. Al verla se me desbordó el alma. Era igual a su madre cuando la conocí, pero con algo distinto en los ojos. «¿Verdad?» Se detuvo frente a mí y no dijo nada. Tampoco yo. Solo la abracé, y en ese abrazo se me fueron 30 años de tristeza. Ella lloró sobre mi hombro y dijo entre sollozos: «Perdóname, papá. No sabía». No hubo reproches ni discursos, solo silencio. A veces el perdón no necesita palabras. Le conté un poco, sin detalles, lo que había pasado. Ella escuchó todo sin interrumpirme, con la mirada clavada en el suelo. Cuando terminé me tomó la mano y me dijo: «Yo quiero ayudarte, quiero que todo el mundo sepa la verdad». Le sonreí. «Hija, con que tú lo sepas ya es suficiente, pero el destino no deja que la calma dure mucho». Al día siguiente el abogado me llamó. «Don Alfonso, hay movimiento. Los acusados presentaron una contrademanda. Dicen que usted los difamó». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Y pueden hacerlo?», pregunté. «Sí, pero no tienen cómo sostenerlo. Es un intento desesperado. Sabía que vendría algo así. La gente como ellos no acepta perder». Esa misma tarde, mientras iba al mercado, vi una camioneta negra estacionada frente a mi cuarto. Dentro había 2 hombres. No bajaron, solo me miraron. Lo entendí al instante. Me estaban vigilando. No les di gusto de asustarme. Caminé de largo, sin voltear. Pero esa noche dormí con un ojo abierto. Don Manu me visitó al día siguiente. «Están nerviosos, viejo. Y cuando los nerviosos tienen dinero se vuelven peligrosos», le respondí. «Ya me quitaron todo una vez, ¿no me van a quitar el miedo también?». Él sonrió. «Así se habla». El abogado presentó pruebas nuevas, incluyendo los testimonios que habíamos conseguido. Con eso, la contrademanda quedó en ridículo. Aún así, Rosa y su esposo empezaron a mover influencias. Llamaban a funcionarios, ofrecían dinero, trataban de cerrar el caso desde dentro. Pero algo cambió. La gente ya no les tenía respeto. El escándalo había cruzado las fronteras del pueblo. Periódicos y estaciones de radio hablaban de ellos como ejemplo de corrupción doméstica, de cómo la ambición puede pudrir a cualquiera. Esa noche, mientras escuchaba las noticias en la radio, me quedé viendo el reflejo de la ventana. Me vi viejo, cansado, pero libre. Y en ese silencio, pensé que quizá por eso Dios me había permitido seguir vivo, para poner las cosas en su lugar. Sin embargo, los enemigos no se rinden cuando sienten que se hunden.
Al día siguiente, recibí un sobre con un recorte de periódico. Era una nota vieja donde hablaban de mí, cuando recién llegué deportado años atrás, sin papeles. Habían escrito con marcador rojo: el delincuente vuelve a las andadas. No me sorprendió. Sabía que intentarían ensuciarme. Lo que no esperaban era que yo guardara todas las pruebas de mi estancia legal en Estados Unidos, con sellos y documentos que probaban que trabajé limpio. El abogado presentó eso al juez junto con un comunicado de prensa que lo desmentía todo. Cuando salió la noticia, la contrademanda se vino abajo. Las mentiras de ellos solo sirvieron para hundirlos más. Rosa, dicen, empezó a perder la cabeza. Una vecina me contó que se le veía por las noches hablando sola en la puerta, como si buscara a alguien. El marido, en cambio, desapareció. Nadie lo vio por varios días. Luego se supo que estaba escondido en un rancho fuera del estado, temiendo que lo arrestaran. Yo, mientras tanto, seguía en mi rutina: café por las mañanas, caminata por la plaza, tardes revisando papeles. Sara me visitaba seguido, me contaba de su trabajo, de cómo enfrentaba los comentarios de la gente. «No te avergüences de mí», le decía. «No, papá», respondía. «Me siento orgullosa». Esa frase me bastó. Con eso supe que, sin importar lo que viniera, ya había ganado lo más importante. Lo demás, el castigo, la justicia legal, era cuestión de tiempo. Esa noche, antes de dormir, pensé en Rosa. No con odio, sino con tristeza. A veces, me dije, la gente cava su propia tumba creyendo que está construyendo su palacio. Y con esa idea en la cabeza, apagué la luz, sabiendo que el día siguiente traería algo grande, algo definitivo. El amanecer siguiente trajo ruido más del habitual. Los gallos apenas cantaban cuando empezaron a sonar los teléfonos. Me levanté, me serví café y antes del primer sorbo ya me había llegado el mensaje de don Manu: «Encienda la tele». Lo hice y ahí estaban. En el noticiero de la mañana aparecía la cara del esposo de Rosa, flanqueado por 2 policías. Lo estaban llevando detenido. Las imágenes lo mostraban con las manos esposadas, tratando de cubrirse el rostro. Detrás se oían gritos de reporteros y flashes que no paraban. Me quedé mirando en silencio, sin moverme. No sentí alegría, ni venganza, ni rencor. Sentí alivio. Después de tantos años, el peso que cargaba el pecho por fin empezaba a soltarme. Le di un trago al café y me supo distinto, como si fuera el primero en mucho tiempo. El abogado me llamó minutos después. «Cayó el primero, don Alfonso. Los delitos son claros: falsificación de documentos, fraude y lavado de dinero. ¿Ya no tienen cómo salvarlo?». Le pregunté por Rosa. «Ella será citada esta misma semana. Es cuestión de horas para que el caso se abra completo». La noticia se esparció como fuego. En el pueblo no se hablaba de otra cosa. La gente salía a la calle con sus teléfonos, viendo los videos del arresto. Algunos decían que era justicia divina. Otros simplemente guardaban silencio. En la tienda escuché a una señora decirle a otra: «Mira tanto que presumía y mira ahora, hasta esposado salió». Rosa no apareció en todo el día. Supimos después que se encerró en su casa. Nadie la visitó. Su familia, que antes la defendía, ahora fingía no conocerla. Hasta su hermana me buscó para pedirme disculpas. No sabíamos nada, Alfonso, te lo juro. Yo solo le respondí que ya no había nada que explicar. El tiempo pone a cada quien donde debe. Mientras tanto, el abogado siguió su trabajo. Presentó más documentos, incluyendo la declaración del contador y los recibos que el detective había recuperado. Con eso, el caso se cerró como completo. Ya no había manera de negar que los delitos existían. La prensa empezó a buscarme. Querían entrevistas, querían mi versión. Pero no dije nada. Me limité a una frase que repetía siempre: «La justicia no se grita, se demuestra». Esa frase la escuché de mi padre cuando era niño y ahora cobraba sentido. Rosa finalmente salió de su casa 3 días después. Alguien grabó el momento en que llegó la patrulla por ella. Iba con lentes oscuros, la cabeza agachada y un suéter encima, aunque hacía calor. Caminaba rápido, pero la gente se acercó. Algunos le gritaban cosas, otros simplemente observaban. Yo no estuve ahí, pero me lo contaron. No opuso resistencia, dijo don Manu, pero lloraba como si el mundo se le viniera encima. Esa tarde, Sara vino a verme. Traía los ojos rojos de tanto llorar.
No puedo creer que mamá haya hecho todo eso. Le puse una mano en el hombro. No la juzgues más, hija. Ya la vida se encargó de hacerlo. Ella me abrazó y me dijo, lo que me duele no es lo que hizo, sino que me mintió tantos años. Yo la abracé más fuerte y le respondí, a veces la mentira dura mucho, pero nunca gana. Esa noche el pueblo estaba raro. No había música en los bares, ni risas en las calles. La gente parecía respetar el silencio. Era como si todos supieran que algo importante había terminado. Salí a caminar. Pasé frente a la casa donde una vez soñé vivir mi vejez, y la vi oscura, sin luces, sin vida. Me detuve un momento. No sentí odio ni siquiera tristeza. Solo entendí que los recuerdos también se apagan cuando la verdad los ilumina. Regresé a mi cuarto, prendí una vela y agradecí en silencio. No por lo que perdí, sino por lo que recuperé. Mi nombre limpio, mi dignidad y el amor de mi hija. Afuera, el viento soplaba fuerte, moviendo las ramas del árbol. Pensé en Rosa, en cómo el mismo viento que antes nos traía su voz, ahora era el que borraba sus mentiras. Don Manu llegó al día siguiente con una sonrisa. Esto ya no se detiene, don Alfonso. Ahora la justicia legal sigue su curso. Pero la moral, esa ya se cumplió. Le di la mano y le dije, entonces ya puedo dormir tranquilo. El día amaneció despejado, como si hasta el cielo quisiera ser testigo. Me puse la misma chaqueta vieja con la que crucé la frontera años atrás. Quería que el final me encontrara con la ropa del comienzo. En el juzgado había un murmullo tenso, cámaras afuera, curiosos adentro. Cuando entré los vi, Rosa en un extremo, el hombre que fue su socio en el otro, los dos con la mirada clavada al piso. Sentí un nudo en el estómago, pero no miedo. Era la calma del que ya no tiene nada que perder. El juez pidió silencio y el abogado empezó a leer los documentos. Cada hoja era un pedazo de mi vida. Transferencias, recibos, firmas falsificadas, fotografías, audios. Las pruebas hablaban solas. Rosa apenas respiraba. Su esposo intentaba mantener la frente en alto, pero el sudor le corría por la sien. Cuando el abogado mencionó la venta del terreno con mi firma falsificada, el juez lo interrumpió y dijo, «Está comprobado». Esa frase me atravesó. Por fin alguien lo decía frente a todos. Después pasaron los testigos. El contador, con voz firme, confirmó los movimientos de dinero. La mujer que trabajó en su casa contó cómo Rosa presumía los lujos que yo había pagado sin saberlo. Cada palabra era un golpe, no de venganza, sino de justicia. El público murmuraba. Algunos negaban con la cabeza, otros me miraban con respeto. El juez le ofreció a Rosa hablar. Ella se levantó despacio, la voz quebrada. Yo nunca pensé que llegaría a esto. Hizo una pausa. Tenía miedo a volver a la pobreza, y el miedo me hizo hacer cosas que no debí. No lloraba fuerte, solo caían lágrimas silenciosas. «Alfonso», dijo volteando hacia mí, «te juro que alguna vez sí te quise». No respondí. El silencio pesó más que cualquier palabra. Ella se sentó y bajó la cabeza. El esposo, en cambio, explotó. Golpeó la mesa. Gritó que todo era mentira, que lo habían engañado. Los guardias se acercaron. El juez lo mandó callar. Él seguía gritando mientras lo sacaban, insultando a todos, y el eco de su rabia se perdió en el pasillo. El juez volvió a hablar con tono firme. «Queda comprobada la responsabilidad de los acusados por los delitos de fraude y falsificación». Levantó los documentos. «Serán condenados conforme a la ley, con devolución de bienes y reparación del daño». No hubo aplausos, solo un silencio largo que valía más que cualquier ruido. Me quedé sentado mirando mis manos. Estaban quietas, sin temblor. El abogado me susurró. «Lo logramos, don Alfonso». Asentí despacio. No había alegría, solo descanso. Rosa fue escoltada afuera. Caminaba despacio, sin fuerza. No me miró. O quizás sí, pero ya no era la mujer que conocí. Era solo una sombra, arrastrando los restos de su mentira. El otro salió esposado, tratando de mantener la dignidad que ya no tenía. Afuera lo esperaba la prensa. Yo salí por la puerta trasera, sin decir palabra. El sol me pegó en la cara y me obligó a cerrar los ojos. Sentí el calor en la piel y supe que era libertad. Don Manu me esperaba apoyado en su coche, con el sombrero en la mano. «Ya está, viejo», me dijo. «El infierno que te armaron se les vino encima». «Sí», respondí, «pero ojalá les alcance
para entender lo que hicieron. Nos sentamos en la banqueta frente al juzgado. Compró 2 cafés en vasitos de unicel y brindamos sin palabras. A lo lejos la gente murmuraba. Algunos me daban palmadas en la espalda. Otros solo me miraban con ese respeto silencioso que se le tiene a quien se mantuvo de pie cuando todos lo querían de rodillas. Esa tarde regresé al pueblo. Caminé por las calles viejas, las mismas que me vieron irme joven y volver con el corazón hecho pedazos. Ahora las veía distintas, más anchas, más tranquilas. En la plaza, los niños jugaban sin saber que ese viejo que pasaba había esperado 3 décadas para limpiar su nombre. Llegué a mi cuarto, puse la radio y me serví un café. No quise celebrar, solo abrí la ventana. Dejé entrar el viento y miré al cielo. Pensé en Sara, en cómo le contaría que todo había terminado. Imaginé su sonrisa, su alivio, y eso me bastó. Antes de dormir, escribí una última línea en la libreta que me acompañó todo este tiempo. La verdad no hace ruido, pero cuando llega, derrumba montañas. Cerré la libreta, la guardé en el cajón y apagué la luz. Afuera el pueblo dormía, y por primera vez en 30 años yo también dormí con el alma limpia. Pasaron unos días desde la audiencia y todo comenzó a calmarse. El escándalo se apagaba poco a poco, pero dentro de mí seguía una mezcla de cansancio y alivio. Era raro caminar por el pueblo y sentir que la gente ya no me miraba con lástima, sino con respeto. Algunos me saludaban de lejos, otros me invitaban a un café y yo aceptaba sin hablar mucho. No tenía ganas de contar nada, ya todo estaba dicho. Una tarde, mientras arreglaba el cerco de mi terreno, escuché pasos detrás de mí. Volteé, y ahí estaba Sara, parada con una expresión que no olvidaré nunca. Llevaba un vestido sencillo y el cabello suelto, movido por el viento. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero aún así era la misma niña que una vez corría a abrazarme cada vez que regresaba de la obra. «Papá», dijo en voz baja, «¿puedo pasar?» Asentí y dejé las herramientas a un lado. Caminó hacia mí con pasos lentos, como si temiera que la rechazara. Cuando estuvo cerca no dijo nada más, solo me abrazó. Un abrazo largo, de esos que uno guarda para toda la vida. Yo no aguanté y le acaricié el cabello. Sentí su cuerpo temblando y supe que no había palabras suficientes para reparar lo que el tiempo nos robó. Nos sentamos bajo el árbol del patio, el mismo donde antes jugábamos con sus muñecas. Ella comenzó a hablar. Me contó que cuando se enteró de todo se sintió perdida, que había discutido con su madre antes de la detención, que Rosa no dejaba de llorar ni de repetir que se había equivocado. Sara me miró a los ojos y me dijo, «Yo no sabía nada, papá. Me dijeron que habías muerto, que nos habías abandonado. Crecí odiándote por eso». Le tomé la mano y le respondí despacio, «No importa lo que te dijeron, hija. Lo importante es que estás aquí ahora». Ella bajó la cabeza. «No puedo creer que mamá haya hecho todo eso. La quiero, pero me duele. Me duele tanto». Respiré hondo. No quería hablar mal de Rosa delante de ella. «Tu mamá tomó decisiones equivocadas», le dije, «pero todos nos equivocamos. Lo que cuenta es que tú puedas vivir con la verdad. Ya no cargues culpas que no son tuyas». Sara se limpió las lágrimas y me sonrió apenas. «Quiero recuperar el tiempo contigo, papá. Si tú me dejas, quiero venir más seguido». Se me hizo un nudo en la garganta. «Hija, esta casa es tuya». Siempre lo fue. Nos quedamos callados un rato mirando el horizonte. El silencio no pesaba. Era un silencio que sanaba. Después de un rato me sacó una foto doblada del bolso. Era vieja, amarillenta. Ahí estábamos Rosa, Sara y yo, en la puerta de la casa recién terminada, hace más de 30 años. Yo tenía la pala en la mano, y las dos sonreían. Sara me dijo, «Encontré esto en una caja. Mamá la guardó todos estos años. A pesar de todo, creo que una parte de ella sí te quiso, papá». No supe qué contestar. Guardé la foto en mi bolsillo y sentí un peso diferente, no de tristeza, sino de recuerdos. «Quizás sí», le respondí. «Pero el amor que no se cuida se pudre». Ella asintió despacio. Me miró y agregó, «Voy a testificar si hace falta. No por ti, sino por mí. Quiero cerrar todo esto también». Le dije que no era necesario, que ya todo estaba resuelto. Pero se notaba que necesitaba hacerlo, que quería poner su parte en el fin de la historia.
Haz lo que te deje dormir tranquila, le respondí. El sol comenzó a esconderse y el cielo se pintó naranja. Sara se levantó, me abrazó de nuevo y me dijo, «Gracias por no rendirte, papá. Si no lo hubieras hecho, nunca habría sabido quién eres realmente». Cuando se fue me quedé viendo el camino hasta que su figura desapareció entre los árboles. Después entré a la casa y me quedé mirando la foto. En esa imagen, el hombre que yo era parecía ingenuo, confiado pero feliz. Lo miré con cariño, no con pena. Pensé que al final todo ese dolor había tenido un propósito, devolverme lo que más amaba. Esa noche escribí en mi libreta una última frase. El amor no siempre gana, pero la verdad siempre regresa. Cerré la libreta, apagué la lámpara y me quedé en silencio, escuchando el canto de los grillos. Afuera, el aire era fresco y por primera vez sentí que ya no debía nada, ni al pasado ni a nadie, solo a mí mismo. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, azul, de esos que uno ve solo después de una tormenta grande. Me levanté temprano, sin despertador, con una sensación rara, como si algo en mí supiera que ese día marcaría el verdadero final de todo. Preparé café, lo tomé despacio en el patio y vi cómo el sol iluminaba poco a poco las flores del jardín. No había ruidos, no había llamadas, no había pendientes, solo silencio. Mientras me amarraba las botas para ir al pueblo, escuché que tocaban la puerta. Era don Manu, con su sombrero viejo y su sonrisa de siempre. «¿Listo, Alfonso?», preguntó. «¿Para qué?», le respondí riendo. «Para cerrar este capítulo, viejo». Hoy van a dictar la sentencia final. Asentí sin decir nada. Caminamos juntos hasta el tribunal. No hablábamos mucho. Después de tanto, las palabras ya sobraban. Al llegar había poca gente, apenas algunos curiosos y reporteros. Rosa no estaba. La habían trasladado a otro centro, pero su abogado estaba presente. Yo me senté en silencio, sin odio, sin nervios. El juez leyó el fallo. Con base en las pruebas presentadas, se dictamina la condena definitiva de los acusados a prisión y la restitución de los bienes obtenidos ilícitamente. Su voz era firme, sin emoción. Cada palabra caía como una piedra en el agua. Yo no sonreí, solo cerré los ojos un instante y respiré profundo. 30 años de trabajo, dolor y engaño por fin tenían una conclusión legal. Don Manu me dio una palmada en la espalda. «Ya está, hermano. Ya se acabó». Yo solo murmuré. «No, apenas empieza», porque lo que seguía ya no era pelear, sino aprender a vivir otra vez. Al salir del tribunal, el sol me dio de lleno en la cara. En la plaza había un grupo de niños jugando, y uno de ellos me recordó a Sara de pequeña. Sentí un calor en el pecho, no de tristeza, sino de gratitud. Caminé hasta el café donde nos reuníamos siempre. Pedí 2 tazas y esperé. Unos minutos después, Sara llegó corriendo con los ojos brillantes. «Papá», dijo entre risas, «lo vi en las noticias». «Ganaste». «No, hija, ganamos», le respondí, «porque tú volviste a mí, y eso vale más que cualquier sentencia». Nos quedamos un rato hablando de todo y de nada. Me contó que había renunciado a su trabajo y que pensaba quedarse en Puebla un tiempo. «Quiero reconstruir las cosas poquito a poquito», me dijo. Y yo le respondí, «No hay prisa, hija. A veces lo que se derrumba es lo que nunca estuvo bien construido». Ella se rió. Luego me entregó un sobre. «Es tuyo», dijo. Lo abrí y encontré una hoja firmada. La cesión de la casa vieja, la misma donde viví mis primeros años con Rosa. «Ya es tuya, papá. Yo no quiero nada de lo que venga de ella. Quiero que empieces de nuevo ahí si quieres». Se me humedecieron los ojos. Le tomé las manos y le dije, «Gracias, hija. No por la casa, sino por devolverme algo que no tiene precio, la familia». Cuando se fue me quedé un rato más. El aire olía a pan dulce y a tierra húmeda. La vida volvía a ser simple, y eso era suficiente. Caminé por el mercado. Saludé a la gente, algunos me daban palmadas en el hombro. «Bien hecho, don Alfonso», decían. Y yo respondía, «No fue venganza, fue justicia». Esa noche regresé al terreno donde todo comenzó. Me senté frente a la vieja casa, ahora vacía, y encendí una fogata pequeña. Tenía conmigo la libreta donde anoté cada paso, cada prueba, cada fecha. La abrí en la última página y escribí despacio, «Hoy no gané dinero, ni fama, ni poder. Gané paz». Y la paz,
Cuando se conquista con verdad no se pierde nunca. Cerré la libreta y la eché al fuego. Las hojas ardieron despacio, como si se resistieran a irse, pero al final se convirtieron en cenizas. Las vi elevarse con el humo y perderse en el cielo. Me quedé mirando el fuego hasta que solo quedaron brasas. Y entonces sonreí. Una sonrisa sencilla, tranquila, de esas que uno no fuerza, sino que salen solas, porque comprendí que todo lo que la vida me quitó, la verdad me lo devolvió multiplicado. Mi nombre limpio, la dignidad, y a mi hija. El viento sopló fuerte, llevándose el último humo hacia la oscuridad. Miré al cielo estrellado y dije en voz baja, «Ya estuvo, vieja, ya estuvo». Luego apagué la fogata con tierra, me levanté y caminé de regreso a casa, sin mirar atrás, porque lo que debía quedar atrás ya había ardido para siempre.